Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y gracias por darnos el privilegio de compartir este mensaje contigo. Ten fe y expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida en estos próximos minutos. Miren, hace ya 12 años, recuerdo que tuve la oportunidad de visitar a mi hermana, que ella vive en Europa, en Francia, y tuvimos la oportunidad de vernos, teníamos muchos años que no nos veíamos y la verdad es que fue todo un momento así como emocional, sentimental, nostálgico, ¿verdad? Teníamos mucho tiempo sin compartir juntos y duré por allá creo que como un mes más o menos viéndola y experimentando cosas nuevas. Yo nunca había ido a Europa en ese momento y mi hermana sabe, ¿verdad?, que yo soy fanático de algo. Usted puede decir fanático, pero es una palabra rara quizás para lo que voy a decir, pero sí, me gusta el tema, ¿verdad? A mí me gusta mucho la historia. Y entre los episodios de la historia que más me gustan, me encanta todo lo relacionado a la Segunda Guerra Mundial. Me encanta todo. ¿Por qué? Porque el que no aprende de historia está condenado a repetirla. Entonces yo no quiero repetir esos errores. Yo no quiero ver esas cosas suceder nuevamente en la humanidad. Entonces yo digo, vamos a ver por qué la humanidad llegó a una guerra mundial. Y he aprendido mucho a lo largo del tiempo sobre eso, ¿verdad? Y mi hermana, que sabe que a mí me gusta eso y se dio cuenta de que yo era un enfermo visitando museos de cosas de la Segunda Guerra Mundial que en Francia abundan, ¿verdad? Ella organizó una visita a un lugar muy insigne, muy célebre de la Segunda Guerra Mundial, que es las playas de Normandía. Y usted quizás escuche eso, ¿qué rayos es eso? Bueno, las playas de Normandía fueron el lugar donde las fuerzas aliadas desembarcaron en Europa para conquistar el territorio. Y en ese proceso murieron miles de personas. En ese desembarco son una serie de playas donde los nazis habían fortificado su posición, ¿verdad? Y era difícil entrar en el territorio enemigo. Y para lograrlo enviaron miles y miles de personas que iban en olas entrando y cayendo en el camino también. Yo no sé si ustedes han visto algunas películas sobre el tema, pero las películas probablemente no le hagan mérito realmente a lo horrible de la situación. Y en esas playas, ¿verdad?, se logró la victoria, la primera victoria significativa de los aliados en Europa. Pero para lograr esa victoria, querido amigo, hubo demasiada lucha. Hubo que trabajar, luchar, batallar para lograr alcanzar la conquista de ese primer bastión que serían esas playas en Normandía. Y en ese lugar hay un cementerio, ¿verdad?, que los americanos, porque ustedes saben que a los americanos les encanta hacer cosas así como visuales, ¿no? Que uno, wow, los americanos son lo máximo, ¿verdad? Y esta gente hizo un cementerio que tiene más de 9.400 lápidas conmemorativas. Y esa cantidad de personas que está allí no es ni una fracción de la cantidad de gente que murió en ese lugar, pero eso es un recordatorio de lo que costó lograr la victoria y la conquista de Europa por parte de las fuerzas aliadas. Y le decía a alguien ahorita al salir de la primera reunión, cuando usted va a entrar a ese lugar es un memorial, ¿no? Y cuando uno va a entrar, la seguridad del lugar es una embajada, básicamente. O sea, básicamente te desvisten ahí para que tú puedas pasar, ¿no? Tú te sientes como, no soy digno de estar en este lugar, no soy digno de pisar la grama. De hecho, lo mantienen tan bien que las lápidas son blancas de mármol y eso lo están lustrando todos los días y están cortándole la grama todos los días. Y tú dices, ¿por qué tanto énfasis en tener esto bonito siempre? Porque no quieren que las personas olviden el costo, la batalla, la lucha que hubo para lograr alcanzar la victoria en un episodio tan oscuro de la humanidad. Y mi anécdota en este sitio es que luego viene la hora de dormir. Y en la hora de dormir, nosotros nos quedamos en una especie de Airbnb. Yo ahora en retrospectiva creo que era un Airbnb. No sabía que era Airbnb en ese momento, pero yo creo que era eso. Y nos quedamos en este lugar, ¿verdad? Una especie de posada, que era la casa de un señor y una señora, básicamente. Casa de madera, en medianoche, en un lugar donde habían muerto miles de personas. Yo escuché crujir absolutamente todos los espacios de esa casa durante esa noche, se lo puedo decir. Y mi hermana se quedó durmiendo en una habitación contigua con su familia y yo estaba solo en esa habitación. Y mis sentidos estaban alertas, por si acaso, porque uno no cree en esas cosas, pero si existe se respetan, no mentira. Pero yo recuerdo que yo escuchaba cada crujir de esa madera, amigo. Nah, bueno, ya viene por mí. Todo ese poco soldados muertos ahí, toda esa gente viene por mí. Yo estoy solo aquí, no tengo ningún tipo de defensa, estoy total y completamente a la intemperie aquí. Y yo cometo el error de asomarme por la ventana en esa oscuridad de la noche
y se ve todo ese paisaje hacia allá, las matas moverse y tú sabes, como unas sombras espectrales ahí. Yo así como, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? O sea, de verdad a mí me gusta tanto esto como para realmente justificar que yo esté viviendo este nivel de zozobra espiritual y anímica. No, la verdad es que no. Pero, ¿usted cree que yo logré conciliar el sueño esa noche? No, la verdad es que no. Yo tuve la luz prendida porque en ese momento yo no entendía realmente el tema de mi victoria en Cristo. Ojalá hubiese yo en ese momento haber entendido ese tema como en este momento, pero en ese momento no lo entendía. Y yo pensaba que todas esas cosas iban a venir por mí a jalarme los pies en el medio de la noche. Y fue una noche un poco larga, fue una noche un poco ardua. Porque en el lugar había toda esta sensación de pesadez espiritual. Y obviamente la tierra estaba llena de gente que había dejado su vida en medio de una batalla horrible. Eso fue una masacre básicamente. Y todo ese lugar que es ese cementerio es un recordatorio de que no hay victoria, querido amigo, sin que haya lucha. No hay victoria sin batalla. Y yo vine a hablarte hoy de la importancia de que tú y yo podamos reconocer que para obtener la victoria va a haber una batalla, va a haber una lucha. Para conquistar nuevos territorios en nuestra vida con Dios, para alcanzar sus promesas, va a haber lucha. Y en la Biblia encontramos relatos que son similares al proceso de conquista de los aliados en Europa. Por medio de Abraham y posteriormente por medio de Moisés, Dios le había señalado al pueblo de Israel que había una tierra que Él les había prometido darles y ellos tenían que luchar para poder entrar en ese territorio. Y en el tiempo de Moisés, cuando Moisés lideraba Israel, Él envía unos espías a observar la tierra para ver qué clase de oposición se iba a encontrar. Y vienen los espías, la mayoría de ellos, y le dicen, está llena de gigantes. Son muy grandes y nosotros al lado de ellos somos como cucarachas. Y todo el mundo se llenó de miedo y la generación de Moisés nunca pudo conquistar la tierra que Dios le prometió por su incredulidad, por su miedo. Y luego viene la generación de Josué. La generación de Josué tuvo más valentía. Dios le dice a Josué, sé fuerte, sé valiente. Josué comienza a dar la batalla y comienza a conquistar nuevos territorios y comienza progresivamente a extender el territorio de Israel. Pero Josué no logró conquistar toda la tierra. El único que conquistó toda la tierra fue David. Posterior a muchas batallas, luego de mucha sangre derramada, luego de mucho esfuerzo, David logra conquistar por completo el territorio que Dios le había dado a Israel. Y algo que no dije en la primera reunión, eso es un evento profético que también habla de lo que Jesús hizo por nosotros, porque Él ganó para nosotros todas las promesas de Dios, todas las ganó Jesús para nosotros. Entonces, en todo ese proceso, cada conquista de Israel demandaba una lucha, demandaba una batalla y demandaba enfrentar muchas veces adversarios más fuertes de lo que era Israel. Eran mayores en número muchas veces, el ejército era más grande y aún así ellos continuaron avanzando en su lucha, en su batalla, venciendo cada paso del camino porque confiaban que la victoria estaba asegurada porque la gracia y el favor de Dios estaba sobre ellos. Si tomamos la historia de Israel como un precedente y si lo tomamos como un ejemplo de nuestra vida, no hay conquista de las promesas de Dios, amigo, amiga, sin que haya una batalla. En el caso de Israel, distintos pueblos habitaban el territorio que Dios les había dado y ellos tuvieron que luchar para vencer. Y en el caso de la iglesia, también vemos esta misma situación, porque vemos a los apóstoles enfrentarse a oposición en el momento en el que ellos están extendiendo el mensaje de Jesús, líderes religiosos, líderes políticos, todos haciendo oposición para que el mensaje no avanzara, para que el reino no se extendiera, y Dios estuvo con ellos en cada paso del camino, pero no sin batalla, no sin lucha, no sin esfuerzo. De la misma forma, amigo, amiga, cuando tú y yo queremos conquistar nuevos territorios en nuestra fe, cuando tú y yo queremos avanzar y entrar en todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que saber que la victoria no llega sin batalla. Tenemos que saber que la victoria no viene sin lucha. Y la pregunta para ti esta mañana es, ¿cuál es tu oposición el día de hoy?
¿Qué cosas te están obstaculizando el camino hacia la victoria que Dios quiere darte? ¿Qué cosas estás enfrentando hoy día que no te permiten alcanzar a plenitud la promesa que Dios tiene para tu vida? ¿Contra quién es la lucha? Y la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es la que nosotros pensamos. Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10 al 12 dice: una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: hay lucha, pero no es la lucha que tú piensas. Es otro tipo de lucha. Hay una lucha espiritual para que tú y yo avancemos y alcancemos la promesa de Dios para nuestra vida. Y muchas veces, lamentablemente, tú y yo subestimamos lo difícil que es esa lucha. Muchas veces tú y yo subestimamos a nuestros adversarios. Subestimamos la oposición que existe cuando tú y yo queremos alcanzar las promesas de Dios para nosotros. Y Pablo nos deja claro, la lucha no es contra carne y hueso. La lucha es contra oposición espiritual que está en nuestra contra para avanzar. Nuestra lucha entonces, amigo, amiga, no es contra líderes políticos. Nuestra lucha no es contra un jefe malhumorado que se despertó con el pie izquierdo. Nuestra lucha no es contra nuestro esposo o esposa que quizás no tiene ánimo de venir a la iglesia. Nuestra lucha no es con la economía que no está andando bien. No es contra las ventas bajando en el negocio, no es contra una carrera que no prospera. Nuestra lucha principal es espiritual. Los hijos de Dios tenemos una lucha que librar y esa lucha es total y completamente espiritual en muchos aspectos. Y muchas veces subestimamos la oposición que vamos a enfrentar. ¿Y sabe cuál es el primer error que los generales cometen cuando están avanzando en una campaña militar? Subestimar al enemigo, subestimar al adversario. Creer que la oposición no es tan fuerte. Y la verdad es que cuando tú y yo subestimamos, muchas veces caemos cuando se comienza a presentar en nuestra vida oposición en nuestro camino hacia las promesas de Dios. Nuestra lucha, entonces, no es contra factores humanos que quieren hacernos frente para que no avancemos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra lucha es contra adversarios espirituales que nos quieren hacer tropezar, que muchas veces quieren tentarnos para caer, que nos hacen oposición, que nos desalientan, que nos motivan, que establecen un sistema a nuestro alrededor que es totalmente contrario a lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero esta es la promesa que Dios nos hace. Y en la misma promesa que Dios le hizo a Israel, y en la misma promesa que Dios le hizo a la iglesia, la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Yo no sé usted, pero a mí esa promesa me da paz. Porque yo sé que sin importar la oposición, sin importar lo fuerte de la lucha, sin importar lo que se ponga en mi contra, la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Y eso significa que tú y yo, a pesar de que vamos a experimentar oposición y lucha en nuestro camino hacia las promesas de Dios, tenemos la victoria asegurada. Pero al igual en el campo militar, en el terreno espiritual, sin batalla no hay victoria. Muchas veces pensamos erróneamente que el camino de la fe es solamente puertas abiertas, momentos de felicidad, todo cómodo, todo bien, no hay problema, no hay preocupación, no hay ansiedad, no hay oposición. No, querido amigo, porque hay adversarios que te van a hacer oposición porque no quieren ver materializadas las promesas de Dios en tu vida, porque cada promesa que se cumple en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi negocio, en mi carrera, son un testimonio poderoso de la gracia y el favor de Dios que transforma muchas personas a mi alrededor, y el enemigo no quiere eso. Y él siempre va a buscar hacerme tropezar, y él siempre va a buscar oponerse, y él siempre va a tratar de que se cumpla su agenda, y lo mismo va a suceder contigo. Él va a tratar de oponerse para que no crezcas espiritualmente, para que no avances en lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, en el campo espiritual, al igual que en lo militar, no hay victoria sin que haya batalla. No podemos subestimar a nuestros adversarios. Y la Biblia nos enseña 3 adversarios que van a estar en constante oposición para que tú y yo no heredemos las promesas de Dios. El primero es el diablo.
Y Pablo hace mención específica a este ser creado por Dios que se nos opone constantemente. Ahora usted dirá, pero ¿el diablo cuál? ¿El de Hollywood? ¿El de los cachos? ¿El rojo? El diablo, de acuerdo a la Biblia, era un ángel hermoso, el más hermoso del cielo. Y por ser tan hermoso se creyó más que Dios. Hay gente que es así también. El diablo es simplemente un ángel caído, cayó de la gracia de Dios, desterrado a vivir con nosotros los seres humanos y tiene una influencia temporal y limitada en nuestra vida. El diablo no pierde tiempo muchas veces, amigo, amiga, contigo y conmigo. El diablo tiene una agenda mayor y probablemente influencia más a líderes que tienen un poder y un alcance mucho más grande que el tuyo y el mío, pero hay demonios que están a su servicio y que de vez en cuando te van a fastidiar la vida un poco. Esto no va a ser constante, pero de vez en cuando sí, hay un poco de oposición y hay guerra espiritual en algunos momentos de nuestra vida específicamente. En especial cuando tú estás tratando de cumplir el propósito de Dios para tu vida y eso está influenciando a otra gente. Ahí los demonios prestan un poquito más de atención. Vamos a hacerlo caer para que él no pueda seguir haciendo lo que está haciendo. Pero luego viene nuestro adversario principal, el más común, el normal, el del día a día, nuestra propia carne. Usted sabe que en las comiquitas ahí está siempre esta ilustración del diablo y el ángel, ¿no? Eso no existe. Dios está por encima de todo ser creado. Los demonios son creados por Dios y los que son creados no pueden ir en contra de su creador. Pero, usted sabe que sí está constantemente hablándole en los dos oídos la carne y el espíritu. Eso está constantemente susurrándole. En la carne le está diciendo, dale al cuerpo lo que el cuerpo quiere. Dale más de ese Netflix, dale más de esa serie con gente desnuda. Dale más de esa rumba, dale más de la borrachera, dale más de las drogas. Métete a vivir con esa gente sin casarte. Haz lo que tú quieras, la vida es una. YOLO, ¿sabes? Y por otro lado está el espíritu diciéndote, Dios tiene planes para ti. Ese no es el camino correcto, Dios tiene cosas mejores, hay un mejor porvenir, hay un mejor futuro, Dios tiene un plan y la carne está susurrando y el espíritu está susurrando y tú y yo tenemos la responsabilidad de definir a quién vamos a escuchar. Y eso es una batalla constante. Esa batalla la están dando muchos de ustedes en este momento hoy día. Yo antes de entrar a esta reunión les puedo asegurar que mi carne me dijo, mira, son pocos. Predica relajado. No, amigo, yo voy a predicarle como si esto estuviese lleno de gente hasta más no poder. Porque no puedo darle al cuerpo lo que el cuerpo quiere. Ese no es nuestro llamado. Y tercero, tenemos otro adversario, el mundo. El sistema que el mismo enemigo ha construido, que nos busca hacer tropezar y nos tienta constantemente a vivir una vida totalmente contraria a la que Dios quiere para nosotros. Totalmente contraria a los principios del reino. Entonces tú y yo tenemos tres adversarios, ni siquiera es uno, son tres. Y contra cada uno de ellos hay lucha, hay batalla, muchas veces más constante que otras veces. Muchas veces se exacerba la lucha en nuestra vida en episodios específicos. Y tú y yo no podemos subestimar que vamos a encontrarnos oposición en nuestro camino hacia las promesas de Dios. Estas fuerzas espirituales a veces no son realmente visibles. Pero no porque no sean visibles, no son influyentes. No porque no las veas, no porque no las sientas, no porque no las escuches audiblemente, no tienen una influencia. Tienen mucha más influencia muchas veces que ese amigo tuyo que te llama cada rato, vamos a darle, no están esperando las tipas. Muchas veces tiene más influencia que el jefe tuyo cuando se para y te dice, no, yo no te voy a dar ese aumento. Muchas veces tiene más influencia en nuestra vida y en nuestro futuro de lo que imaginamos. Pero no lo notamos porque nuestros ojos humanos muchas veces subestiman la batalla espiritual que se está dando y que no vemos. Y esto no se trata de misticismo. No es que usted va a andar de una vez ahorita, no, el Señor reprenda al diablo, ese es del diablo, el otro es del diablo, todo el mundo es del diablo. No, amigo, no se trata de eso. No vamos a sobre espiritualizar todo, pero tampoco vamos a subespiritualizar todo. No le vamos a restar al mundo espiritual la importancia que tiene en nuestra vida, porque si usted no cree en el mundo espiritual, ¿qué rayos está haciendo aquí? ¿Para qué vino hoy domingo? Porque todo lo que hablamos en esta iglesia se trata de nuestra condición espiritual. Y cuando lo espiritual está bien, cuando lo espiritual avanza, cuando encontramos victoria en las áreas espirituales de nuestra vida que están experimentando oposición, también vemos avance en nuestra vida terrenal. Vemos mejoras en nuestro matrimonio, en nuestra relación con otras personas, vemos mejoras en nuestra economía y en nuestra carrera, porque en lo espiritual estoy experimentando victoria. O sea, no podemos subestimar la importancia que tiene el mundo espiritual ni lo que sucede en él y cómo se nos opone muchas veces,
fuerzas que tú y yo no vemos para avanzar en dirección a lo que Dios tiene para nuestra vida. El enemigo te presenta tentaciones. Tu carne muchas veces quiere llevarte a que le des al cuerpo lo que el cuerpo quiere. Y hay un sistema a nuestro alrededor que tiene una cultura totalmente contraria a la del reino de Dios. Nunca subestimes a tu adversario. Nunca subestimes la oposición que vas a enfrentar solo por el hecho de haber sido llamado hijo de Dios y solo por el hecho de haber sido sellado por el Espíritu Santo. Porque ese título que Dios te ha dado pone sobre ti también un blanco. Porque si tú caes, ese testimonio va a afectar a muchos, pero si tú te levantas, pero si tú ves las promesas de Dios materializarse en tu vida, ese testimonio también va a afectar positivamente la vida de muchas personas a tu alrededor. Amigo, amiga, hay oposición real, lucha real, batalla real para conquistar las promesas de Dios para nuestra vida y para avanzar el reino. Y no la podemos subestimar. Y esta es la verdad. Las batallas más importantes que tú y yo como hijos de Dios vamos a librar no son las batallas humanas. Las más importantes, las más significativas, las más relevantes, las que van a tener mayor impacto en nuestro futuro son las batallas de nuestro espíritu. Es la batalla de nuestra mente. Es una batalla que no se ve, pero no porque no se vea no existe. Es una batalla mucho más importante de lo que tú te puedes imaginar. Tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús, pero no sin antes dar la batalla. No sin antes enfrentarnos a esa oposición y vencer. Pablo nos dice en Romanos 8:37, tenemos victoria absoluta por medio de Cristo. Me encanta la palabra absoluta. Absoluta significa que no hay nada ni nadie que se pueda oponer a nosotros sobre quien no tengamos victoria. Y en Juan capítulo 16, verso 33, Jesús mismo dice, en este mundo van a experimentar adversidad, batalla, lucha, oposición, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. La victoria está segura. Pero eso no significa que no va a haber batalla. Pero eso no significa que no va a haber lucha. Entonces, hay lucha, hay batalla, hay oposición, pero también hay, ¿sabe qué? Una promesa. Y esa promesa es que hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria sobre la enfermedad, hay victoria sobre la escasez, hay victoria sobre la pobreza, hay victoria sobre la tentación, hay victoria sobre las heridas que nos han causado otras personas. Hay posibilidades de tener un matrimonio armonioso. Es posible tener una vida económica próspera. Es posible salir adelante como profesionales en un país donde no hay muchas oportunidades. Es posible establecer el reino en un país profundamente deteriorado económicamente. Es posible la victoria en Cristo Jesús. Pero para alcanzarla hay que dar la batalla. Para alcanzarla hay que luchar. Y cuando tú y yo tomamos las armas correctas para luchar las batallas de nuestro espíritu, vamos a disfrutar de la victoria y vamos a ver las promesas de Dios materializarse en nuestra vida. ¿Sabe? Hay victoria, pero hay una batalla que librar el día a día de nuestras vidas. Tú y yo vamos a enfrentar diversas formas de oposición y la clave es esta. Y recordaba por eso esta anécdota de lo que sucedió en ese lugar donde visité y por mucho tiempo se luchó para poder alcanzar un nuevo territorio, para poder abrirse camino, para poder conquistar. Todo buen soldado necesita tener las armas adecuadas para salir victorioso en su batalla. ¿A qué soldado ha visto usted que va a la guerra desarmado? No tiene sentido. Eso es como lanzarse a morir. Y yo le puedo decir que mucha gente aún en esa batalla se le bajaba con sus mejores armas y no terminaban de salir del barco y ya estaban en el piso. Porque la batalla fue fuerte, fue ardua. Y hay algo muy real, que mucha gente espera estar en la batalla para tomar sus armas. Pero Pablo nos dice, tomen las armas antes de, para que cuando venga la batalla ustedes estén preparados con todo lo necesario para hacer frente a lo que el enemigo eche en su contra. En el verso 11 de ese pasaje Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes
contra todas las estrategias del diablo. Y algo interesante es que Pablo estaba en prisión cuando estaba escribiendo eso. Tremenda lucha que estaba enfrentando. Quizás algunos aquí, los que no, pues me avisan al final para saber. No han estado en prisión nunca. Pero yo puedo imaginar que hay una batalla fuerte de la mente y del espíritu en una situación como esa. Y Pablo estaba enfrentando una de las batallas más duras de su vida, siendo injustamente apresado por profesar su fe y compartir el evangelio. Y en medio de ese escenario, Pablo dice: pónganse la armadura, porque hay lucha, hay batalla. Tenemos por delante una oposición que tenemos que vencer. Lo vamos a lograr porque la victoria está asegurada en Cristo Jesús, pero tenemos que tomar las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición para luchar esa batalla y para vencer. Pablo usa la armadura de un soldado para ilustrar la importancia de que tú y yo tomemos las armas que están a nuestra disposición para poder luchar las batallas que tenemos por delante y para poder vencer y apropiarnos de esa victoria que Jesús nos dio. En el verso 13 y 17 él describe más o menos algunas de las armas que están a nuestra disposición. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán firmes de pie. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Cuando el enemigo va a tratar de oponerse en tu avance hacia las promesas de Dios, te va a disparar unas cuantas flechas. ¿Y sabe cuándo es el momento de tener el escudo arriba? No cuando las flechas vienen en camino, amigo, sino antes. Tú y yo tenemos que estar preparados para la batalla. Eso significa que tenemos que tomar las armas antes de que la batalla llegue y no cuando la batalla llegue, porque un soldado herido no se puede poner de pie para tomar las armas que están a su disposición. Las armas tienen que estar en tu mano para enfrentar todo lo que el enemigo te lance, para enfrentar la oposición, para hacer frente a esa lucha espiritual que está sucediendo en nuestra vida día a día. Es antes de la batalla cuando tú y yo tenemos que estar preparados. Y alguien esta semana me decía: pastor, es que yo no logro orar, me siento tan mal que no logro abrir la Biblia, leo un poquito y entonces de una vez pierdo el ánimo. Claro, amigo, porque tú estás tratando de tomar las armas en el piso. Cuando ya estás derribado, cuando ya estás golpeado, cuando ya estás herido, las armas tienen que estar en tu mano antes de que lleguen las flechas, antes de que llegue la batalla, antes de que se enfrente la oposición. Y por eso a lo largo de todo este tiempo que hemos vivido como país, muchas veces la gente se ha caído en el camino, en su fe, en sus convicciones. Porque cuando llegó la oposición y la dificultad, ¿dónde estaban las armas? En el piso, no estaban en su mano. Y algunas de esas flechas del enemigo entraron y hicieron daño y causaron consecuencias. Y tú y yo, amigo, amiga, tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de tomar las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición para enfrentar y vencer a nuestros opositores y adversarios, pero no durante la batalla, sino antes de la batalla. Para que cualquier flecha que venga en tu camino te agarre con tu escudo arriba. Y esa es la importancia del escudo de la fe. Porque si mi fe está arriba, si mi fe está fuerte, si mis convicciones están fuertes, si yo confío en la gracia y el favor de Dios operando en mi vida día tras día, en su respaldo, en todo lo que hago, cualquier flecha que el enemigo mande se va a encontrar con un escudo. Pero ¿qué pasa cuando estamos débiles y cuando no tomamos estas armas? Toda esa oposición viene en nuestra contra y no tenemos lo necesario para enfrentarla. Y mi pregunta para ti es: ¿qué armas estás tomando para enfrentar la batalla que tienes por delante el día de hoy? ¿Sabes? Yo no sé qué batalla estás librando. Quizás es una batalla en tu mente, quizás es una batalla contra una enfermedad, quizás estás contra una situación matrimonial difícil o una situación familiar difícil. Y Dios te ha dado las armas necesarias para luchar esa batalla. Y tú y yo no podemos subestimar la oposición. Tenemos que tomar las armas, tenemos que ponernos en pie
y tener siempre arriba nuestros escudos, nuestras espadas y todo lo que Dios nos ha dado para hacerle frente a todo lo que quiera oponerse y a todo lo que el enemigo lance en nuestro camino. Pablo cierra este pasaje y dice: pónganse la salvación como casco. ¿Para qué? Para que la tengan cerca de la mente constantemente. Y recuerden lo que Jesús hizo por ustedes. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Armados con el poder de Dios, aferrados a sus promesas, aferrados a nuestra fe, llenos de su gracia y su favor. Y con el Espíritu Santo de nuestro lado, amigo, amiga, no hay enemigo, no hay adversario que pueda hacerte frente en tu camino hacia las promesas de Dios. Al igual que Él le dio la conquista a Israel, y al igual que el reino de Dios se sigue extendiendo el día de hoy a pesar de la oposición, las promesas de Dios para tu vida no van a tardar en llegar si tú estás bien armado para enfrentar toda la oposición que se ponga en tu camino. Dios te ha dado las armas, ¿cómo las estás usando? Si las tienes en tu mano en el momento de la dificultad y de la oposición y de la batalla, sé que vas a salir victorioso en el nombre de Jesús, porque esa victoria ha sido ganada por nuestro Salvador en la cruz. Y si va a aplaudir, aplauda completo. Ese aplauso ahí como abogado. No subestimes al enemigo. Y no subestimes lo recio que se puede poner la batalla en algún momento. Yo le puedo decir que hubo un momento de mi vida, haciendo iglesia en este país, avanzando en medio de las 1000 circunstancias que tiene Venezuela. ¿Cuáles? No son muchas. Yo recuerdo que hubo un momento que me sentía bien triste y bien cabizbajo y bien desmotivado, viendo cómo las cosas a mi alrededor se derrumbaban sistemáticamente. Y yo así como, gracias a Dios yo estoy bien, pero todo se está derrumbando a mi alrededor. ¿En qué momento mi islita se va a caer también? Y recuerdo que me acercaba a orar y era como decirle a Dios: Señor, basta ya. Basta de tanta miseria, basta de tanto dolor, basta de tanto sufrimiento. Y mi oración era como, pero era una oración, pero estaba cerca de la presencia de Dios. Pero estaba aferrado a la fe que Él me había dado y a la gracia y al favor que estaban sobre mi vida. Y esa islita, amigo, se mantuvo a flote. En medio de la situación más horrible que vivía el entorno, Dios mantuvo a flote la islita en la que uno estaba. Y no es porque yo sea mejor que nadie, es simplemente porque las armas siempre estuvieron arriba. Y cuando vino la oposición, y cuando vino la batalla, y cuando vino la dificultad, no me agarraron en el suelo, no me agarraron desarmado. Aferrado a las promesas de Dios, firme en la gracia y el favor que Él ha derramado sobre mi vida, aferrado a las palabras que me ha dicho una y otra vez, aplicando los principios del reino en mi vida, me puedo mantener en pie y firme en medio de cualquier batalla que yo pueda estar enfrentando, y tú también. Así que mi llamado para ti hoy es: no desmayes en tus oraciones. Por muy dura que se pueda poner la batalla, estás tomando el arma que Dios te ha dado para poder enfrentarla. No dejes de buscar en su palabra el refugio para ese momento de dificultad que estás pasando, porque aunque sea fuerte la oposición, estás poniendo tu arma y tu escudo en alto. No dejes que la voz del entorno le baje el volumen a tu adoración. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue dándome la victoria, Dios sigue siendo un Dios de gracia y de favor, y no importa lo que venga, yo voy a seguir adelante porque Él es bueno y justo, y Él va a darme eventualmente lo prometido. Levanta la voz de tu adoración en medio de tu dificultad, no le bajes el volumen, no dejes que el enemigo ponga en tu camino batallas que le bajen el volumen a tu alabanza. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo que te dirige en cada paso del camino, y cuando Él te esté hablando, sigue su voz. Yo puedo decirte que han habido momentos de mi vida donde no ha habido dirección, y yo simplemente voy un paso a la vez. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Muchas veces no hago nada y me toca tener paciencia. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo es una de nuestras armas más poderosas para transitar un momento de batalla y de lucha espiritual. Porque Él nos va a dar todo lo necesario para avanzar y para vencer en el nombre de Jesús. Y sabe, hay batallas que no se tratan solo de ti. Hay batallas que tú vas a vencer y que van a bendecir la vida de otras personas también. Por eso vale la pena
pelear la batalla que tienes por delante. Porque tú y yo tenemos una influencia que muchas veces no reconocemos y muchas veces no nos damos cuenta. Y tú y yo estamos llamados a pelear la batalla de nuestro matrimonio. Tú y yo estamos llamados a pelear la batalla de nuestra familia para vencer en el nombre de Jesús y ver cómo se establece el reino en esas áreas de mi vida. Tú y yo estamos llamados a pelear la batalla de nuestra salud mental y de nuestra salud emocional por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros amigos, por el bien de las personas que van a conocer a Cristo a través de ti. Tú y yo estamos llamados a pelear la batalla de nuestras carreras, la batalla de nuestros negocios para que se levanten y la gente dé testimonio de la gracia y el favor de Dios por medio de lo que Él va a hacer en eso. Y cuando lo vean van a decir, ¿cómo es posible? Todo es posible para Dios. Parece imposible para la gente, pero para Él nada es imposible. Yo luché la batalla, yo peleé la pelea, pero lo hice con las armas correctas y Dios me dio la victoria. Pelea la buena batalla, amigo, amiga, porque la victoria está asegurada. Y cuando tú sabes que tienes las cartas a tu favor, vale la pena entrarle a la mano, porque sé que la victoria está asegurada por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Pero para alcanzarla hay lucha, hay batalla, va a haber oposición, pero Dios te ha dado las armas, las ha puesto a tu disposición para que no solo puedas luchar, sino para que puedas vencer en el nombre de Jesús. Muchas de tus batallas, las batallas que experimentas día a día, que enfrentas día a día, no se ganan con un mejor sueldo. Muchas de las batallas que vas a enfrentar o que estás enfrentando el día de hoy no se ganan con más terapia. Muchas de las batallas que estás enfrentando el día de hoy no se ganan si te vas del país. Muchas batallas que estás enfrentando el día de hoy no se ganan leyendo más libros de autoayuda o buscando a más gurús que te traten de guiar hacia una dirección. Muchas de las batallas que estás enfrentando el día de hoy se ganan en el terreno espiritual. Y cuando tú y yo tomamos las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición y entramos en el campo de batalla, amigo, tengo la victoria asegurada y voy a ver mi vida avanzar en dirección a las promesas de Dios, porque estoy luchando con las armas que Él ha puesto en mi mano y tengo la victoria asegurada en Cristo Jesús. No subestimes la batalla, pero tienes las armas en tus manos necesarias para alcanzar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que te pongas de pie y ores conmigo. Si este mensaje fue de bendición para ti, recuerda que el primer y más importante paso para crecer en tu fe es entregarle tu vida a Jesús. Igualmente, si algo llamó tu atención en especial a lo largo del mensaje, déjanos un comentario para saberlo. Esperamos verte muy pronto por nuestro canal. Puedes suscribirte si quieres estar al tanto y recibir notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Y si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas para que puedan escucharlo también. Nos vemos muy pronto.